Hola amigos, vamos a ver dos ejemplos de subespacios vectoriales. Cuando nos piden investigar si un conjunto es subespacio vectorial y en caso que lo sea, hallar una base y la dimensión de dicho subespacio. Vamos a darle ya. Bien, en el video anterior a este, en la lista de reproducción de geometría y álgebra lineal, vimos cómo demostrar que un conjunto es un subespacio vectorial. E hicimos un ejemplo en el que el conjunto era subespacio vectorial y había quedado pendiente ver otro video cuando el conjunto no es subespacio vectorial. También había quedado pendiente ver un subespacio vectorial definido por más de una condición. En este video vamos a contemplar ambas situaciones, así que no se lo pierdan hasta el final. Bien, aquí en pantalla tenemos un conjunto W de los pares ordenados o de las enuplas X, Y pertenecientes al conjunto R2, tal que, y la condición es 3X menos X por Y es igual a 0. Y nos pregunta si es un subespacio vectorial de R2. También en el video anterior les había adelantado una manera práctica y rápida de saber previamente a la demostración si el conjunto era o no un subespacio vectorial. Y la condición o las condiciones que formaban a dicho subespacio tenían que ser ecuaciones cuyo término independiente tenía que ser 0 y tenía que estar formado por una combinación lineal de las incógnitas. O sea, no podían aparecer ni potencias ni incógnitas multiplicadas entre sí. Y observemos que acá hay un X por Y, por lo que esto no debería dar espacio vectorial. Claro que no podemos decir que esto es así por esto, salvo que fuera una pregunta de múltiple opción donde no tienen que justificar nada. Así que vamos a comenzar con la justificación de que este conjunto no es un subespacio vectorial y alcanza con que una de las tres condiciones no se cumpla. La primera condición es que el conjunto tenía que ser distinto de vacío. Y para ello lo que hacíamos era tomar el vector nulo y ver si pertenecía o no al conjunto. El vector nulo en este caso es el 0, 0 en R2. Y para ver si pertenece a W lo vamos a suplantar en esta ecuación. En lugar de X ponemos ceros y en lugar de Y ponemos 0. Y obviamente como 3 por 0 da 0 y 0 por 0 da 0 y la resta de 0 menos 0 es 0, se cumple. Por lo tanto, el conjunto W no es vacío porque por lo menos tiene nulo. La segunda condición era que si teníamos dos vectores del conjunto genéricos, la suma de ambos debería de pertenecer a dicho conjunto. Por lo que definíamos dos vectores, llamémosle U1 y U2 a dichos vectores, de componentes x1 y 1 y x2 y 2, y para que pertenezcan al conjunto tenían que cumplir la condición que define el subespacio. En el primer caso, o sea que 3x1 menos x1 por y1 tenía que ser igual a 0, y obviamente en la segunda es que 3x2 menos x2 por y2 tenía que ser 0. Luego, en el caso de que era subespacio vectorial, lo que hacíamos era sumar estas dos expresiones y ordenarlo de tal manera que se visibilice que la suma de los vectores pertenecía al subespacio. O sea que el vector x1 más x2 y 1 más y2 cumple la condición del enunciado. Pero como acá sabemos que este conjunto no va a ser subespacio, hacerlo de esa manera no va a resultar tan cómodo ni sencillo, por lo que van a ver cómo debemos proceder. Lo que voy a hacer primero es sumar U1 más U2, que obviamente da x1 más x2 y y1 más y2. Voy a ver cuál es la condición que debe cumplir para que pertenezca al subespacio. O sea, lo que vamos a hacer es suplantar esta x por x1 más x2 y esta y por y1 más y2. Obviamente esta x que está acá también se suplanta, ¿no? O sea que quedaría 3 y en lugar de x ponemos x1 más x2 y en lugar de la otra x ponemos de vuelta x1 más x2 y en lugar de y ponemos y1 más y2.
Voy a operar esto, lo voy a desarrollar a ver qué queda. Y hacemos la distributiva del 3 y queda 3x sub 1 más 3x sub 2. Y acá tengo que hacer esta distributiva. Y además cambiarles el signo a todos ellos por este menos que está delante. X sub 1 por y sub 1 quedaría menos x sub 1 y sub 1. X sub 1 por y sub 2 sería menos x sub 1 y sub 2. Luego menos x sub 2 y sub 1. Y por último menos x sub 2 y sub 2 igual 0. Entonces, esta sería la condición que se debería de cumplir cuando sumemos estas dos expresiones para que el conjunto sea subespacio. Y si yo sumo, nos quedaría 3x sub 1 más 3x sub 2 menos x sub 1 y sub 1 y menos x sub 2 y sub 2. Y observemos que lo que obtuvimos no es exactamente lo mismo que cuando hallamos la condición que debe de cumplir la suma para pertenecer al subespacio, porque hay algunos términos que están repetidos. Este es el mismo que este, este es el mismo que este que está acá es el mismo que este que está acá, y este que está acá es el mismo que este que está acá. Pero en esta condición tenemos dos expresiones que no aparecen en esta que está acá. ¿Qué tal? Quiere decir que la condición de la suma no se cumple, por lo tanto no es subespacio vectorial. Entonces, si ya sabemos que no es necesario hacer la tercera condición. Es más, si no se hubiese cumplido la primera, ya tampoco hubiésemos hecho la segunda. Vamos al segundo ejemplo y no se lo pierdan porque es muy importante. Es un subespacio vectorial que en lugar de tener una condición como este, va a tener dos condiciones. Bien, y en este conjunto es el conjunto W de las matrices X, Y, Z, T. Y acá dice de las matrices pertenecientes a las matrices 2×2. Tal que, y ven que tenemos dos condiciones. 2x menos 3y igual 0 y x más y más 4z igual 0. Podemos observar que es una combinación lineal de incógnitas igualadas a 0. Lineales, o sea, no aparecen ni exponentes ni multiplicación de incógnitas. Por ende, esto tendría que ser un subespacio vectorial. Así que vamos a demostrar las tres condiciones y lo más importante de este ejercicio es al final, cuando vamos a encontrar una base y la dimensión de dicho subespacio vectorial. La primera condición, como es todas las que hemos visto, es que el nulo tiene que pertenecer. Para que pertenezca a W, tiene que verificar ambas condiciones. Entonces suplanto la X, la Y, la Z y la T por 0. Y queda 2 por 0 menos 3 por 0 igual 0. Y 0 más 0 más 4 por 0 es igual a 0. En ambas condiciones queda 0 igual 0 si operamos, obviamente. Por lo tanto, como el nulo pertenece a W, decimos que entonces W es distinto de vacío, por lo que se cumple la primera condición para que sea un subespacio. Para eso tomábamos dos elementos del conjunto, como acá tenemos U sub 1 y U sub 2, y imponíamos que cumplieran la condición por pertenecer a dicho conjunto W. En el caso de U sub 1 sería que 2x sub 1 menos 3y sub 1 es igual a 0. Y la segunda condición, que x sub 1 más y sub 1 más 4z sub 1 es igual a 0. Hacemos lo mismo con el segundo. Sería que 2x sub 2 menos 3y sub 2 es igual a 0. Y que x sub 2 más y sub 2 más 4z sub 2 es igual a 0. Ahora procedemos a hacer lo siguiente. Como en este caso ya sabemos que es un subespacio, voy a sumar ambas condiciones. Acá, por ejemplo, voy a sacar 2 de factor común entre estos dos elementos y queda 2 por x sub 1 más x sub 2. Y voy a sacar menos 3 de factor común de estos dos elementos y queda menos 3 por y sub 1 más y sub 2, obviamente igual 0. En la otra condición hacemos lo mismo, sumamos x sub 1 más x sub 2, y sub 1 más y sub 2, y en el tercero vamos a sacar 4 de factor común. Así que nos queda x sub 1 más x sub 2, más y sub 1 más y sub 2,
Y como dijimos en el último binomio, saco 4 de factor común, z1 más z2 igual 0. Y observamos que estas ecuaciones que quedan acá son las que se obtendría de suplantar en las condiciones iniciales x, y y z por x sub 1 más x sub 2, y sub 1 más y sub 2, z sub 1 más z sub 2. Y obviamente que t sub 1 más t sub 2 no interviene porque no aparece t en ninguna de las condiciones. Por ende, se cumple la segunda condición, que u sub 1 más u sub 2 pertenece al conjunto W. Lo que nos obliga a pasar a la tercera condición para demostrar completamente que este conjunto es un subespacio. Si quieren, meten una pausa para copiar esto y seguimos. Bien, para la tercera condición tenemos un vector u sub 1, que es una matriz 2×2 que pertenece al conjunto W. Por lo tanto, tenemos acá las dos condiciones que tienen por pertenecer a dicho conjunto. Para demostrar esta tercera condición, tenemos que demostrar que alfa por u sub 1 pertenece al conjunto W. Tenemos un par de maneras de hacerlo. Una es multiplicar ambas ecuaciones por alfa de esta manera. Hacemos la distributiva del alfa por cada uno de los términos, quedando estas dos expresiones. Y si acá les ponemos unos paréntesis, y como alfa u sub 1 se obtiene de multiplicar por alfa cada uno de los elementos de sub 1, quedando alfa x1, alfa y1, alfa z1 y alfa t1, y observamos que si suplanto esto en las condiciones de W queda exactamente esto que está acá, quiere decir que entonces alfa u sub 1 pertenece al conjunto W, por lo que se cumple la tercera condición. Ergo, si se cumple 1, 2 y 3 las condiciones que acabamos de ver, es un subespacio vectorial de las matrices 2×2. ¿Qué tal? Pero no terminó la historia, porque en el caso que sea subespacio vectorial nos suelen pedir encontrar una base y dimensión del mismo. Así que ahora vamos por eso. Para eso lo que vamos a hacer es escribir estas dos ecuaciones y escalarizar el sistema. Voy a escribir primero la segunda, x más y más 4z es igual a 0 y 2x menos 3y es igual a 0. Podemos cambiar el orden de las incógnitas dejando la z adelante. Lo que va a hacer es que sea más sencilla la escalarización. Yo esto lo puedo escalarizar en forma matricial con la matriz ampliada del sistema, como ya hemos hecho en muchos otros videos, o directamente trabajando con las ecuaciones, como les guste más. Así que si pongo la z adelante, quedaría 4z más x más y igual 0, 2x menos 3y igual 0. Y ya está escalarizado. O sea, no tenemos que hacer ninguna combinación lineal. Observen. Ya que si hubieran más ecuaciones, que tendrían que haber porque son 4 incógnitas, estas son todas 0 igual 0. Ergo, es sistema compatible indeterminado. Y el número de grados de libertad del sistema compatible indeterminado es la diferencia entre la cantidad de incógnitas, que es 4, y la cantidad de filas no nulas, o la cantidad de ecuaciones que tenemos, que son 2. Por ende, el número de grados de libertad es 2. Quiere decir que podemos expresar las incógnitas todas en función de 2 incógnitas nada más. Para ello, por ejemplo, de la segunda, 2x menos 3y igual 0, podemos despejar la y en función de x o la x en función de y. Si despejo la y, quedaría, si paso el 3y para el otro lado sumando, queda 2x igual 3y. Y si el 3 lo paso dividiendo, quedaría que y es igual a 2/3 x. Esto lo vamos a suplantar en la ecuación anterior, en donde dice y, para poder calcular z en función de x también. 4z más x más, y en lugar de y ponemos 2/3 x. Los que tienen x los pasamos para el otro lado para despejar la z, y queda menos x menos 2/3 x. Sacamos x de factor común y queda menos 1 menos 2/3. Hacemos esa operación con fracciones, y como menos 1 es menos 3/3, ¿sí?
y menos 3 y menos 2 es menos 5, entonces 4z es igual a menos 5 tercios x. Ahora este 4 lo paso dividiendo y que va a quedar multiplicando al 3 que está debajo de la fracción y queda que z es igual a menos 5 doceavos x. Y ahí logramos calcular la y la z en función de x. Y no dijimos que todo iba a quedar en función de dos incógnitas. Y sí, claro, porque la t no juega, no hay t en ninguna de las ecuaciones. Así que la t la tenemos que dejar t. Bien, estos son los resultados que tuvimos recién del sistema de ecuaciones. Así que podemos suplantar estas dos condiciones por estas dos. Y voy a suplantar en este conjunto para expresar una matriz genérica. X la dejamos X porque las incógnitas Y y Z las encontramos en función de X. En lugar de Y ponemos el valor en función de X, que es 2 tercios X. El valor de Z lo ponemos menos 5 doceavos X. Y T lo dejamos T, como dijimos, ya que no está calculado en función de X. Así que esta es la estructura de una matriz 2×2 que pertenece a W. Para los que no les agradan las fracciones, les aviso que podemos hacer que no existan las fracciones. Basta con multiplicar cada uno de los elementos de esta matriz por el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que son 12 y 3. El mínimo común múltiplo entre 12 y 3 es 12. Están viendo geometría y álgebra lineal y me dicen que no saben qué es un mínimo común múltiplo, por favor. Así que si yo esto lo multiplico por 12, quedaría 12x, 12 por 2 tercios es 8, así que queda 8x, menos 5 doceavos x por 12 es menos 5x, 12 por t, 12t. Y ahí queda más lindo, que pertenece a W. Bien, ahora lo de encontrar la base y la dimensión. Igual podemos ir adelantando. La dimensión del subespacio es la cantidad de incógnitas que aparece acá en la que se representa este conjunto. Por lo tanto, la dimensión va a ser 2. Pero como la dimensión se define como la cantidad de elementos del conjunto base, vamos a primero encontrar el conjunto base. Para eso lo que hacemos es completar cada uno de estos elementos, de modo que todos estén expresados con x y con t. Así que el primer elemento, que es 12x, es 12x más 0t, porque no tiene t. 8x es 8x, obviamente, más 0t. El otro va a ser menos 5x más 0t. Y el último no tiene x, así que va a ser 0x más 12t. Si a algún profesor le parece que hacer esto es una boludez, bueno, ¿saben qué? Hay muchos estudiantes que le cuesta esto. Entiéndanlo, queridos colegas, a muchos estudiantes esto le cuesta, y si uno no hace las cosas lo suficientemente sencillo como para que lo entiendan, no lo van a entender. Bien, ahora lo que voy a hacer es descomponer esto en la suma de dos matrices. Una matriz que va a ser 12x, 8x, menos 5x y 0x, o sea, matriz que está formada por el término en x de cada uno de los sumandos de sus componentes, más otra matriz con las componentes en t, 0t, 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 12t. O sea, aquí tomé esta parte de los sumandos. Ahora procedo a sacar x de factor común de esta matriz y a sacar t de factor común de esta matriz, quedando 12, 8, menos 5, 0, multiplicado por x, más 0, 0, 0, 12, multiplicado por t. Y acá tenemos una combinación lineal de dos matrices, y esas dos matrices son dos vectores del espacio vectorial de las matrices 2×2. Y el conjunto formado por ambas matrices, a este conjunto le vamos a llamar, yo que sé, B mayúscula, y este conjunto es la base del subespacio W. Y como la cantidad de elementos que tiene el conjunto B es 2, entonces la dimensión del subespacio vectorial es 2. ¿Qué tal? Como ven,
sumamente fácil. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.